Saludo. Muy buenos días. Ustedes allá Y nosotros acá. y así estamos conectados. Y si estamos conectados, Avanzamos juntos. buenos días, profesor Josué. Buen día, José Luis Rodríguez. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien, hermano? Aquí como de costumbre cada sábado, hoy sábado 5 de junio del 2021, para llevarles las informaciones en su espacio Actualidad Magisterial. Así es, preparado para orientar, ¿verdad? Llevar orientaciones al Magisterio Nacional, orientaciones actualizadas. Ese es nuestro lema, de llevar las informaciones para que todos los maestros del país estén bien informados. Esa es la idea, ¿verdad? Vamos de una vez a entrar en materia, ¿qué te parece? Así es, comenzamos. Sí, vimos esta semana ahí unas declaraciones de el presidente de la Asociación de Colegios Privados, ¿verdad? Y él decía que unos 200 colegios iniciaron su semipresencialidad en el Gran Santo Domingo, mientras que 589 están pendientes, ¿verdad? Porque tenían algunas correcciones que hacer, algunas adecuaciones, y decía que todo ha sido un éxito. O sea, él dice que todo inició muy bien, se mantienen los protocolos, los padres han estado apoyando el proceso, y saludaba, agradecía al Ministerio de Educación a través de su ministro, Roberto Fulcar, de que le haya permitido a ellos, que lo haya tomado en cuenta en esta ocasión para abrir sus puertas, ya que en las anteriores decisiones, en ninguna de las dos, ni en la primera fase ni en la segunda, se le permitió a ellos abrir sus puertas. En esta ocasión se permite a ellos abrir sus puertas, y se saluda desde el ministerio que, según las evaluaciones que le han hecho, han estado cumpliendo con las orientaciones que se le ha dado y que están cumpliendo con los protocolos. Siempre y cuando los colegios se manejen de acuerdo al protocolo de salud, entonces vemos con buenos ojos de que estén en la semipresencialidad, aunque se le ha permitido a los colegios privados siempre como una forma de ellos por sí solos conducir los procesos. Sí. Así es, pero si está todo bien, como dice el presidente de los colegios privados, entonces no, y las evaluaciones del Ministerio de Educación, porque según la declaración del ministro, las evaluaciones que se le ha hecho dicen que han ido cumpliendo los acuerdos, ¿verdad? Que han ido tomando las medidas que se le orientó que se tomaran. Y como tú dices, siempre hemos visto los colegios privados, sobre todo esos colegios grandes, como decimos aquí, los de los ricos, ¿verdad? Que han tenido un manejo, sí, muy autónomo, muy de ellos. Eso es así. Vamos a ver. Cuando sabemos que el ministerio debe manejar esa parte, tanto la educación pública como la educación privada, para eso es nombrado el ministro de Educación, para fijar posiciones y sobre todo darle seguimiento a ambas educaciones. Sí, desde el ministerio hay un departamento que le da seguimiento al cumplimiento de ese sector privado. Bien, vamos a continuar con la siguiente información, y es que imploran al ministro de Educación desistir de las clases semipresenciales. En un comunicado enviado por la FGT, que es la Fundación Justicia y Transparencia, así es, implora al ministro de que cese el interés de que se continúen las clases semipresenciales, y vemos con buenos ojos estas declaraciones porque son personas que conocen el sistema, saben de lo que están hablando, y por tanto entiendo que el ministro debe ser consecuente ante esta petición que esta fundación ha dado a conocer al país, de que cese el interés de que se regrese a las clases semipresenciales. Según ellos, no hay garantía de que las clases no se conviertan en un foco de contagio masivo, ¿verdad? Y dicen incluso que es una especie de necedad por parte del Ministerio de Educación mantener las puertas de las escuelas abiertas ya finalizando el escolar. Ellos dicen que debieron tomarse este tiempo para adecuar los centros
para poder iniciar un próximo año escolar con toda la seguridad y todos los protocolos garantizados. Totalmente de acuerdo, inclusive en varios programas de esta actualidad ministerial hemos manifestado el hecho de que ese tiempo ya que resta para el término de este año escolar se adecúen las escuelas para así ya pensar en un nuevo año y así que todo comience con toda normalidad. Si seguimos entonces en este plan, se prolonga el tiempo y quizás el inicio de un nuevo año no estaría disponible en 100%. Es una pena, José Luis, que hemos visto cómo se está batallando, ¿verdad?, por iniciar, pero sin embargo todavía hay centros educativos que fueron llamados a la presencialidad y la famosa comisión que iba a visitarle para hacer los arreglos que había que hacer. Hay muchos centros educativos que todavía no han recibido esas comisiones. Entonces no sabemos qué es lo que pasa, no sabemos por qué tantos anuncios, por qué tantas informaciones, y cuando llegamos al momento de los hechos, no se ven esos hechos. Entonces, la misma fundación, ¿verdad?, esta semana dio a conocer que intimará al ministro de Educación ante la justicia si mantiene esa posición de mantener abiertas las escuelas, ¿verdad? Según ellos, si la mantiene, entonces será llamado a la justicia y lo someterán por haber mantenido, ¿verdad?, esta apertura de manera en contra de todas las voluntades, porque son muy pocos los sectores que han aplaudido la apertura y son muchos los que se han opuesto. Ellos responsabilizan al ministro por cualquier situación que ocurra después de cualquier brote de contagio, es decir, cualquier situación que se presente con maestros y estudiantes. Esta fundación va a arremeter contra el ministro y va a buscar como único culpable al ministro de Educación, Roberto Fulcar. Ellos dicen que tanto por los contagios que se puedan dar en los estudiantes como el personal, ¿verdad?, tanto docente como administrativo, estarían entonces intimando al ministro de Educación. Así es, y en ese mismo orden, esa misma fundación, Justicia y Transparencia, dice que con acto de alguacil va a buscar de que el ministro el interés de abrir las escuelas sea inoperante, es decir, que no se pueda realizar, porque están buscando la forma real de poder proteger a toda la población dominicana, sobre todo a los estudiantes y los profesores, de que no, ya en este tiempo que resta, no se abran las escuelas y que se mantenga la educación a distancia. Es decir, que en acto de alguacil ellos buscarán que las escuelas permanezcan ya de forma virtual. Bueno, vamos a ver qué pasa. Mucha congestura, ¿verdad?, muchas posiciones encontradas, no sabemos cuál es el interés, pero por ahí mismo miramos entonces el caso de Panamá. Panamá, después de un año y algo ya de cerrada la puerta de las escuelas, el pasado lunes hicieron una especie de fiesta nacional, dando apertura a las aulas. Cabe señalar que Panamá es uno de los países que más tiempo duró con la escuela abierta, mientras veíamos países de la región que cerraban, abrían, volvían y cerraban. Panamá se mantuvo todo el tiempo con sus puertas cerradas. Entonces, el pasado lunes ya hizo una apertura oficial, más de 8.000 estudiantes regresan a las aulas, en unas 78.000 escuelas, creo, a nivel nacional. Todo según ellos está garantizado. Se tomaron su tiempo para adecuar los centros educativos según las informaciones que leíamos de las autoridades educativas de ese país, y nosotros creemos que es la posición que debió primar aquí en la República Dominicana, que se mantuvieran cerrados los colegios, las escuelas, y se concentraran las autoridades en adecentar, en adecuar, en garantizar todos los protocolos que requiere trabajar con niños en un aula. Habría que ver, profesor Josué, cómo está el nivel de vacuna en ese país de Panamá, a ver si ya gran parte de la población ha tenido sus 2 dosis, para así entonces hasta tener un juicio de condiciones en base a ese regreso de clases en Panamá. Hay que ver si realmente la población ya está con sus 2 dosis y ver si realmente las escuelas están en real adecuación para ese regreso. Bueno, según las informaciones, el nivel de vacunación, sabe que ellos se tomaron su tiempo, pero es uno de los países que más cuidado mantuvo, más protocolo, ¿verdad?,
los toques de queda y el confinamiento lo mantuvieron por más tiempo, con más rigurosidad, y no se dejaron llevar por las presiones que hemos dicho nosotros aquí en este espacio, que ha primado en la República Dominicana. Ellos mantuvieron, la gente reclamaba, ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo, ¿verdad?, para garantizar esta apertura. Esperamos en Dios, ¿verdad?, que la apertura no le vuelva para atrás ese nivel de control que han tenido, pero saludamos desde aquí, desde este humilde espacio, esa decisión de Panamá. Por tal vez la espera y la consideración y la adecuación de los planteles escolares y el hecho de que duraron más tiempo para tomar una decisión de regreso puede hacer que le lleve a la efectividad, de ese regreso. Así es. Pasamos a la siguiente noticia, y lamentable la noticia que vamos a presentar a continuación, y es una escuela que estaba ya a punto de terminarse y de ponerla a disposición del Ministerio de Educación. Hay personas que la han utilizado para albergue. Vamos a ver esa noticia publicada en uno de los periódicos de circulación nacional, y es que un grupo ocupantes de una escuela dicen que no, que ellos realmente no son personas que están usurpando esa escuela, sino es que lo sacaron de un lugar específico y entonces encontraron como refugio esa escuela, y están ahí niños que deambulan ahí buscando agua y otros que ven las clases por la televisión, y es lamentable. Es lamentable la situación. Estamos hablando del barrio Freddy Veracoico en Los Alcarrizos, ¿verdad? Así es. Ellos alegan de que vivían en un terreno que, según ellos y reconocen, tenían su propietario, pero vivían por muchos años ahí. Entonces, ahora, según ellos, el Estado compró esos terrenos y es el Estado quien le desaloja para hacer una carretera por el terreno que ellos estaban. Entonces ellos se fueron a una escuela. El Estado me saca, la escuela es pública, vamos allá. Entonces, así es. Ellos alegan que hace 3 meses fueron desalojados y que sin previo aviso ni nada, desalojaron, empezaron la construcción de la carretera. Entonces ellos, como primera instancia, encontraron esa escuela. Y yo creo que para que fueran a la casa de un particular, ¿verdad?, la mejor decisión fue ir a la escuela, y más si todavía no estaba trabajando, ¿verdad?, no estaba dando clases. Y creo que el Estado debe planificar, aunque ellos estuvieran en un terreno que no era de ellos, el Estado debe ser el garante de que cada familia, cada ciudadano tenga su vivienda. Entonces deben buscar una alternativa. De acuerdo contigo totalmente, deben de buscar una solución y de que ellos puedan ubicar, el gobierno pueda ubicarlo en un lugar ya más seguro, y entonces ya el gobierno tratar de terminar la escuela y ponerla a disposición ya para el próximo año escolar al Ministerio de Educación. Las escuelas se hacen para que los estudiantes vayan a buscar el pan de la enseñanza. Entiendo que ese problema debe resolverlo el presidente de la República. Yo creo que sí, yo creo que podemos tener la esperanza de que lo resolverán, porque es triste la situación que están viviendo. Muy triste. Tenemos también, José Luis, por otro lado, que el ministro de Educación dice que el próximo año escolar 2021-2022, los maestros que no estén inoculados no iniciarán a trabajar, ¿verdad? No irán a las aulas. Y también señala que se les retendrá el sueldo, una advertencia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, José Luis, ¿podemos decir entonces que la vacunación es obligatoria? Aparentemente sí. Porque todo yo veo que dicen que es voluntario. Entonces, cuando tomamos este tipo de decisiones, le estamos diciendo de manera indirecta, es obligatorio vacunarte. Ahora, ellos debieron de anunciar, de empezar una campaña de concientización para todo el pueblo dominicano, sobre todo para los maestros, que es parte importante para el desarrollo de la educación en el país. Debieron, en su primera instancia, buscar ese anuncio de que le devolviera la confianza a todo el pueblo dominicano. Ahora, en la situación de los maestros, que deben de entender que realmente se necesitan las vacunas para uno poder entonces ejercer lo que es nuestro trabajo de maestro. Sí. Mira, hubo una estrategia que en parte rindió sus frutos, y fue que desde los distritos se está, ¿verdad?, señalando que cada maestro que tiene ya su segunda dosis aplicada
le saque una copia a la tarjetita de vacuna, donde dice que tiene sus 2 dosis aplicadas, ¿verdad? Y se anexe en el expediente que descansa en cada escuela, ¿verdad? En la dirección de cada escuela. Eso se vacunara, que debía hacer una cartita diciendo las razones por las que no se vacunó. Hay muchos maestros que por miedo, ¿verdad?, corrieron a vacunarse, pero parece que esa decisión no fue suficiente y ahora el ministro anuncia esta decisión. No, en las mismas condiciones, profesor, se va a llevar a que las personas lleven consigo su tarjeta de vacunación, porque va a haber lugares, va a haber cosas que obligatoriamente hay que presentar esa tarjeta de vacunación. Y nosotros, pues yo en el caso mío particular, yo soy partidario de que se tomen medidas, de que se tomen, he visto ahí en diferentes medios de comunicación señalando que a los bancos le permitan la entrada cuando presenten su tarjeta, que para la renovación de una licencia, para la búsqueda de un servicio, ¿verdad?, en un supermercado también. Yo creo que todas esas medidas se pueden evaluar. Lo que estamos destacando, Josué, es que por qué llegar a términos dictatoriales para tú tomar una decisión cuando eso se pudo evitar. Se pudo evitar sabiendo que es para cuidarte a ti. Exactamente, ¿no? Y con una campaña bien llevada, bien orientada. Yo entiendo que ya una gran parte de la población hubiese estado vacunado, pero llegar a ese término no lo vemos con buenos ojos. Creo que todavía hay tiempo de que el ministerio y el gobierno dominicano implemente una campaña donde se devuelva la confianza al pueblo dominicano de que sí es necesario las dosis de vacuna. Bien, hay docentes que uno le ha preguntado, ¿verdad?, en el transcurso de la semana, que qué opina, y se refieren a que ese es uno más de los anuncios que acostumbran las autoridades a dar y que después vuelven para atrás. Entonces, es una situación un poco difícil. Así es. Seguimos con las informaciones aquí en su espacio Actualidad Magisterial. Vamos a hablar ahora del decreto presidencial, el 349-21. Y creo que también un poquito tarde, pero a tiempo. Y entiendo que no se debió llegar a que el presidente hiciera un decreto con relación a educación. Tenemos un ministro ahí que representa lo que son los intereses del gobierno con relación a educación. Y entiendo que no debió llegar hasta que el presidente emanara ese decreto de que obliga ya a las escuelas a que se olviden por un periodo del 2 al 7 de junio de la semipresencialidad. Y también en ese mismo decreto da luz verde, rienda suelta a los colegios para tomar una decisión que ellos consideren. Entiendo que el decreto debió ser todos toros o todos vacas. Así debió ser un decreto unilateral para todo el sistema de educación, tanto escuelas como colegios, de no permitir la presencialidad y de que se termine y en ese periodo se continúen las clases virtuales. Así es, José Luis, nos sorprende, ¿verdad? Nos sorprendió ese decreto, qué sé yo, como tan poco tiempo de antelación de las variaciones, porque en esta misma semana se había anunciado nueva medida para el Gran Santo Domingo, ¿verdad? Y se había dejado las demás provincias del país abiertas. Entonces de repente se reúnen una reunión de 7 horas. Tuvo el presidente con ese gabinete de salud y todo su equipo, ¿verdad? Y de ahí sale la información calientita. Todo el mundo se sorprendió porque creímos que íbamos a mantener esta apertura. Entonces, una gran cantidad de provincias. Yo entiendo que el ministro debió pronunciarse viendo las condiciones que se estaban presentando en el país, pero el presidente, diríamos que enhorabuena, este decreto que vuelve entonces el sistema educativo y las escuelas a dar así es. Y también ese decreto hablaba de un 50% de capacidad de lugares públicos, privados, iglesias y también otros lugares. Es decir, que ese decreto envolvió mucha parte de la sociedad de República Dominicana. Entonces, en ese mismo orden, José Luis, cuando la prensa abordaba el ministro para hacerle la pregunta de por qué el decreto volvía a recoger de nuevo las docencias y días antes él estaba diciendo que todo marchaba bien, que todo iba bien, y que por qué también dejaban los colegios privados abiertos. Entonces él se despachó diciendo que los colegios privados van bien, que los colegios se están evaluando y que
hasta ahora van trabajando bien y que ellos pueden continuar siempre y cuando garanticen las medidas de distanciamiento, las medidas de bioseguridad, ¿verdad?, que tanto se han señalado. Dijo que no hay problema. Vamos a tomar la palabra del presidente de que todo salga bien. Ese decreto y lo que tiene que ver con educación es el artículo 14 también, que habla de la implementación de las clases de manera a nivel nacional, a distancia, es decir, general, en los centros educativos públicos. Repito que sí, los privados ya tienen la opción de ellos de tomar una decisión que favorezca al estudiantado. Así es. Entonces, muchas informaciones encontradas, muchas contradicciones, ¿verdad?, que uno a veces no entiende el por qué tantas decisiones. Las decisiones de Estado no pueden estar tan cambiantes. Las decisiones de Estado deben ser un poquito más firmes, más pensadas, para evitar esta situación, porque una vez se toma esa medida, entonces comienzan los docentes con las inquietudes, que si entonces los docentes vamos a seguir desde el centro, que si vamos a la casa también, y a eso le agregamos las situaciones que tienen los centros, cada centro de manera particular, ¿verdad?, con la conectividad, con los espacios. Es una situación un poco embarazosa. Así es, y ese decreto también puso a pensar a mucha gente. Veo ahí también que Educa se pronunció con relación a eso, no estaba de acuerdo con ese decreto presidencial, pero entiendo que el presidente es que tiene el mayor peso de responsabilidad de República Dominicana y él pensó en esa situación. Entiendo que el ministro debe delegar un poquito, el presidente delegar un poquito las funciones en el ministro, pero veo que el ministro ni hu ni ja a veces toma decisiones ya muy a destiempo y realmente no creo que está haciendo las cosas como el cargo que representa para la República Dominicana. Así es. Y yo siempre sigo insistiendo con relación a las tantas declaraciones. Hemos visto en este preciso momento, el gobierno tiende, incluso el mismo presidente, a corregir, vamos a decir así, ¿verdad?, a los funcionarios, a los ministros. Ellos dicen una cosa, entonces cuando la abordan a él dice lo contrario. Prácticamente como mandándolo a callar, podríamos decir. Así es. En el transcurso de la semana vimos esa situación. Muchos mandatos por personas diferentes. Sí, es lo que hemos visto. Cuando le hace la pregunta al presidente sobre lo que dijo determinado ministro, entonces dice otra cosa. Así es. ¿Qué pasó con el asunto del acuerdo de la Embajada Americana y República Dominicana? Bien, dentro del malestar hay una buena noticia, y es que se reanuda el acuerdo para estudiar en Estados Unidos, los estudiantes de República Dominicana, la Embajada de Estados Unidos en el país, y también lo que es el MESCIT, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Así es, hicieron un nuevo acuerdo donde los estudiantes podrán ir a Estados Unidos a hacer maestría, doctorado, y qué bien que se reanudaron los lazos de estas dos partes importantes para que el estudiante dominicano pueda adquirir conocimientos vastos y así preparar a unos profesores que vienen en ascenso, estudiantes que serán el futuro de República Dominicana. Eso es así. En cuanto a la información que tú decías de Educa, vemos prácticamente que Educa contradice al decreto presidencial. Sí. Cuando dice que ellos han hecho unos estudios y que la educación no ha sido un factor que venga a agravar la situación, ¿verdad? Según un estudio que ellos hicieron de la curva de contagio antes de la apertura y después de la apertura. Entonces sale rápidamente, es una lucha de poder, podríamos decir. Mientras el decreto presidencial manda a la clase virtual, el presidente, el director de Educa sale y dando declaraciones que no había motivo prácticamente para regresar a la virtualidad, ya que según los estudios de ellos, la apertura de las escuelas no representó un nivel de aumento del contagio, ¿verdad? Y prácticamente entonces uno saca sus conclusiones y dice que esto es una lucha de poder. Educa insiste en que las escuelas estén abiertas y nosotros, aunque sabemos que es por el asunto de los negocios, ¿verdad?, porque en Educa quienes están ahí son los empresarios dominicanos, nosotros creemos que no hay que llegar a eso. Uno no ha querido pensar que es un asunto de negocio, pero ya definitivamente, profesor Josué, nos llevan a que uno piense
y analice la situación real. Y es que, ¿cómo Educa va a decir que las condiciones están dadas para mantener un sistema de clases semipresencial? No veo No la la razón. veo. ¿Tú sabes por qué? Porque es que el niño es un canal entre la escuela, La familia. hogares con hogares. Así Cuando es. llega el niño mío a la escuela, llega el tuyo, ya el hogar tuyo y el mío están juntos ahí. Así es. Y lo que hay en el tuyo es posible que vaya al mío o viceversa. Entonces, lo mismo con el docente, ¿verdad? También estará en contacto con el alumno y en realidad no entendemos esta posición, podríamos decir, terca de Educa con esta insistencia, ¿verdad? De llevarle la contraria permanentemente al Ministerio de Educación. Y creo que una de las razones por las que se cambian tanto las informaciones es precisamente por esa presión que está permanentemente recibiendo el ministro, sí, ¿verdad?, de la Educa. Bien, así es. Entonces, creo que es un poquito peligrosa esa situación y claro está, el ministro y también el presidente debe actuar y pensar en lo que le conviene al estudiantado dominicano y ver entonces si realmente Educa tiene el poder para seguir insistiendo de que las clases sean semipresenciales. Veo que hay un hostigamiento por esa razón y sobre todo están buscando que el ministro entonces acceda a esa petición de Educa. No sé, José Luis, nosotros sabe que uno escucha muchas cosas y lo que se escucha en muchos de los pasillos que yo frecuento es que este gobierno prácticamente le debe muchos favores al empresariado dominicano y que por eso tiende a tomar muchas decisiones que favorezcan ese sector. Entonces nosotros sencillamente escuchamos eso y le decimos a nuestros seguidores, ¿verdad?, que lo hemos escuchado, aunque quisiéramos que las autoridades demuestren que eso no es así. Bueno, que esas decisiones de ellos no están amarradas a ese agradecimiento que dice la gente que le tiene el gobierno al empresariado dominicano. En ese sentido, solo nos gustaría decir la política compay, la política compay. La política compay. Bien, entonces seguimos con más informaciones aquí en su espacio Actualidad Magisterial. Vamos a la siguiente noticia. Y el comunicador Darwin Muñoz dice que ve que es un error que la educación privada se deje abierta y lo que explicábamos ahorita, hay un meunte medio extraño que yo no me explico. ¿Por qué el público no y el privado sí? No entiendo. Ese decreto del presidente debió ser enfático en decir que la educación, tanto privada como pública, desistía de la semipresencialidad y volvíamos al sistema virtual, que es el que ha funcionado en los primeros meses, ya casi final de este año escolar. Entonces veo ahí cosas que realmente yo no logro entender. ¿Por qué uno sí y el otro no? El otro no. Hay bueno señalar, José Luis, que hay contradicción fuerte entre los periodistas destacados de este país en la prensa, ¿verdad? Uno están a favor, otros están en contra. Porque en ese mismo orden también Rubén Franco, periodista también, dice que él ve con buenos ojos que se haya dejado abierta la educación para los colegios. Entonces, mientras una parte de periodistas dicen que se debe mantener la virtualidad, otros dicen que se debe abrir. Y en este caso hablamos de Darwin Muñoz y de Rubén Franco. Uno está a favor y otro está en contra. Yo estoy con Darwin Muñoz. Realmente se debió tomar la decisión y reitero, el presidente debió ser unilateral con ese decreto de que todos los estamentos de educación, tanto públicos como privados, debieron recesar en ese periodo del 2 al 9 para ver entonces qué se puede mejorar en ese aspecto. Pero entonces el decreto para el sector público y el privado entonces lo dejó a libre albedrío de que tomaran una decisión que ellos consideraran. Veo que no se corresponde el decreto con esta situación. Y déjame decirte, José Luis, que también en el sector público, cuando se anunció la semipresencialidad, en los ambientes que uno se mueve, ¿verdad?, uno también se daba cuenta de que hay centros o directores que sí estaban a favor de la presencialidad, y cabe señalar que son centros, ¿verdad?,
que cuentan con todas las condiciones, los politécnicos, estos centros que tienen acuerdo con las iglesias, uno reconoce que tienen, ¿verdad?, muchas condiciones y que pueden garantizar protocolos que quizá una escuela en un barrio de estos barrios pobres no puede garantizar. Entonces, desde ahí uno ve que hay una posiciones encontradas, unos a favor y otros en contra. Esas entidades en realidad manejan ciertos recursos que escuelas públicas no pueden manejar, ¿verdad? No pueden manejar. Entonces, esa es la realidad. Una decisión de ellos, pero repito, ese decreto debió ser para todos. José Luis, nos dice nuestro equipo técnico que el tiempo se nos ha agotado, pero no quisiéramos despedirnos sin invitar a todos nuestros seguidores que den like, que compartan la publicación, que se suscriban, ¿verdad?, y que nos dejen su comentario para nosotros tratar de seguir creciendo, de seguir aportando al Magisterio Nacional. Así es, los maestros que compartan, si tienen un amigo, un compañero que todavía no está enterado de este espacio, actualidad magisterial, es el momento para que ellos publiquen y den a conocer este proyecto que es para mantener informado a todo el Magisterio de República Dominicana. Esa es la idea. Entonces, hasta aquí llegamos, será hasta la próxima semana. Bye bye. Bye bye.